Buenos días a todos. Mi nombre es Ronald Rodríguez. Le quiero dar la bienvenida a nuestro segundo webinar del año. El tema a tratar el día de hoy va a ser el ciclo de vida de seguridad de los sistemas instrumentados de seguridad. Este webinar es patrocinado por nuestros aliados en Santa Cruz de Bolivia, que es la gente de IS Energía, quienes este año estarán co-organizando el programa de certificación para ingenieros de seguridad funcional, profesionales de seguridad funcional que Rignology estará en Santa Cruz en el próximo mes de marzo. Hoy hablaremos de qué es y para qué sirve un ciclo de vida de seguridad y de las acciones que hemos aprendido en los últimos 20 años en el uso de la normativa respecto al ciclo de vida. Haremos una visión práctica de las actividades y tareas que se deben hacer y cómo eventualmente la norma dispone que se deben hacer. Pero antes de entrar en materia, permítanos presentarnos como organización. Eso es algo muy rápido. Nosotros somos CCF, una consultora especializada en seguridad funcional y riesgo de procesos para la industria petrolera, química, petroquímica y de manufactura. Contamos con un sistema de gestión de seguridad funcional conforme a la normativa C1511 en su versión de 2016, con unos procedimientos que ya están certificados por Rignology, siendo la única organización o consultora con esa distinción para Latinoamérica. Contamos con un personal que está totalmente certificado para las tareas que desempeña dentro del ciclo de vida y para algunas tareas adicionales, bien sea por TV RILAN, TV Sud, ISA, ABS Consulting, etc. Y nuestro servicio está orientado o enmarcado dentro del ciclo de vida de los sistemas instrumentados de seguridad y otras capas de protección, y se dividen más o menos en 5 servicios. Se distribuyen entre los servicios que se realizan en el área de análisis de peligros y riesgos, en el área de Fire and Gas, todo lo relacionado al ciclo de vida de seguridad de los sistemas instrumentados de seguridad, un área de capacitación del personal para la formación de competencias y en estudios especiales, que es, si se quiere, pensar fuera de la caja. En esa área también hacemos los estudios que están relacionados con algo que está muy de moda hoy día, que es los estudios de cyber security, los de alarm management y las asesorías de process safety management o PSC. Nosotros eventualmente hacemos esto por una razón específica. CCF ha creado un marco que permite a nuestros clientes demostrar el cumplimiento de conformidad con los productos que se ofrecen. Esto es básicamente porque cuando usted decide hacer seguridad funcional, quienes trabajan como usuarios finales buscan comprar un equipamiento que básicamente lo que avala es que el proveedor de ese equipamiento pues sigue un sistema de gestión. Pues para servicios es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia entre proveer un equipamiento o proveer un servicio. En este caso, nosotros como proveedores de servicios también debemos seguir un sistema de gestión. Y los usuarios finales deberían también hacer la solicitud de que cada quien que les sirva como proveedor de servicios también tenga un sistema de gestión. Entonces, así pedimos un certificado para asegurarnos que quien nos provee equipamientos tiene un sistema de gestión, pues lo mismo aplica para quienes nos proveen servicios, bien sea hacer un estudio LOPA, hacer unas SRS, etcétera, etcétera. Pero también acompañamos a nuestros clientes a la formación de las competencias, ya que es un requerimiento propio de la normativa, donde todo el que tenga una actividad relacionada con la seguridad funcional puede ser básicamente competente en esas tareas. Y nosotros acompañamos a nuestros clientes en ese tipo de tareas. Venimos haciendo esto desde 2006. Hemos desarrollado más de 140 proyectos para el área de Latinoamérica y también en Estados Unidos. Desarrollamos nuestras propias herramientas de software.
tenemos una alianza consolidada con Recnology para nosotros dictar también el curso de certificación en Venezuela. Y hemos desarrollado 2 programas de capacitación y un diplomado en seguridad funcional, que es el único estudio en Latinoamérica a nivel universitario. Y ha sido un programa muy exitoso. Este año pensamos lanzar la segunda corte, y también les doy la primicia que vamos a hacer también otro diplomado en gestión de seguridad de procesos, Dios mediante, también este año. Pero entremos en materia rápidamente. Cuando decidimos hacer seguridad, proporcionar seguridad con un sistema instrumentado, no es tan sencillo, ya que hacer funcionar un sistema instrumentado implica cuidarse de muchas tareas, hacer muchas cosas bien para proporcionar una pequeña fracción de seguridad. Un sistema instrumentado de seguridad alojará unas cuantas funciones de seguridad, pero debe proveer todos los servicios de alojamiento físico, de potencia, de alimentación eléctrica y todos los servicios básicos de soporte para que eventualmente el sistema pueda detectar una condición peligrosa, y al detectar la condición peligrosa automáticamente llegue el proceso en estado seguro. Pero para poder lograr eso, el sistema instrumentado de seguridad o la función instrumental de seguridad debe estar libre de fallas aleatorias y libres de fallas sistemáticas. Y eso es bastante difícil de hacer. Y de eso se trata, hacer que el sistema tenga un buen desempeño. Eventualmente nos enfocamos en comprar equipamiento que sea de la mejor calidad posible, buscamos las mejores marcas, etcétera, etcétera. Y eso hace que eventualmente podamos mejorar los chances estadísticos de minimizar o controlar las fallas aleatorias. Pero evitar las fallas sistemáticas es un tanto más complejo, porque requiere de mucho trabajo y mucha vigilancia a lo largo de toda la vida útil del ciclo de vida de seguridad o de la vida útil del sistema instrumentado. Y ahí es donde entra el concepto del ciclo de vida de seguridad, que desde mi humilde punto de vista, si se quiere, la mayor herencia que nos deja la nueva normativa. Es un conjunto de actividades que permiten que la CIF pueda llegar a realizarse, que pueda llegar a tener un diseño adecuado, una realización adecuada y una operación y mantenimiento adecuada para poder generar la reducción de riesgo que de ella se espera. Y ese conjunto de actividades no es más que un conjunto de actividades que sea coordinado y que nos permita evitar fallas sistemáticas. Y eso realmente no podemos perder de perspectiva lo importante que es la organización del trabajo, y que eventualmente es un matrimonio, decimos nosotros, porque es prácticamente para toda la vida. Una vez que decidimos colocar parte de la seguridad en manos de un sistema instrumentado, hasta que les incorporamos alguna función instrumentada porque parte del proceso productivo ya no funciona o básicamente no necesitamos de ello. Entonces casi que para toda la vida. Una generalidad de la que vamos a estudiar hoy, que básicamente el ciclo de vida que estudiaremos el día de hoy es el ciclo de vida que está definido en la norma ISS 1511, que ya fue homologada por ISA como ISA C1511 en el 2018. El año pasado, eso está bastante reciente, pero también hay un ciclo de vida definido previamente por ISS 1508. Y dentro de ISS 1508 hay un ciclo de vida para el programa de aplicación también, o sea que hay suficiente información de cómo estructurar el trabajo. Básicamente, lo que les presento en esta lámina o en esta diapositiva es básicamente una forma de trabajo, es una filosofía de trabajo. ¿Cómo debo yo enfrentar las tareas, el reto de hacer seguridad con un sistema instrumentado? Me lo proporciona al detalle máximo la norma. Y recordemos que una norma basada en desempeño, la norma basada en desempeño nos va a decir
qué debemos hacer, no cómo lo debemos hacer. Y nos permite tener un enfoque que es sistemático, holístico, completo, estructurado, y que nos permite que sea gestionado y que todas las actividades sean documentadas en forma adecuada. Y como ven, es una especie de flujo de trabajo. Las barras que están verticales completas son la parte de gestión, que la veremos en el próximo webinar, Dios mediante, el mes que viene, o dentro de 3 semanas, porque este mes es muy corto. Y las que están en la parte central se distinguen de 3 zonas. Una zona de análisis, que se llama etapa de análisis, una etapa de realización y una etapa de operación, que eventualmente nos van a ir permitiendo desarrollar y completar la vida del sistema instrumentado de seguridad y de las funciones instrumentadas de seguridad. Esto, nosotros tenemos una regla del 2020, una regla simple. Nosotros eventualmente tenemos 20 semanas analizar lo que se debe hacer y diseñar. Unos 20 meses nos lleva a lo mejor construir un sistema de este tipo en forma general, pero nos lleva 20 años operar y vivir con él. Y muchas veces ponemos mucho énfasis en la parte de análisis, o quienes se preocupan por conocer de las tareas que deben estar relacionadas al ciclo de vida es la gente que hace análisis, pero la gente que opera o vive con el sistema a lo mejor no se preocupa o no se relaciona con la gente que hace análisis y se pierde mucha información, y ellos van a estar 20 años con el sistema. Entonces, eventualmente, también la mayoría de los errores se cometen en las 20 primeras semanas y después quedamos viviendo con eso 20 años. Esa relación de tiempo nos dice que debemos enfocarnos para que cada tarea deba hacerse en forma adecuada. Lo que sí vemos de plano dentro de la figura es que son una gran colección de tareas. Entonces serían muchas tareas hechas por muchas organizaciones diferentes, porque quien hace el análisis no necesariamente es quien opera, o el que hace la asignación del SIL no necesariamente es quien hace la instalación. Entonces son muchas organizaciones que están compuestas por muchas personas, diferentes todas, con diferentes perfiles, que crean o generan una gran probabilidad de error. Y ese error básicamente es un error sistemático de no poder llevar a cabo las tareas en forma adecuada. Y eso es lo que pretende hacer el ciclo de vida, o encaminar el ciclo de vida a través de establecer las actividades necesarias para la realización del SIL y garantizar que las actividades sean ejecutadas en un orden específico. El ciclo de vida te dice en qué orden deben ser ejecutadas y te dice qué debe ser ejecutado en cada una de esas fases. Ahora bien, se debe decidir quién debe ejecutarlo. Debe haber un especialista que diga qué debe hacer cada cosa. Ahora, ¿qué se debe hacer? ¿Qué debe hacerse según el ciclo de vida? Bueno, lo primero es que se debe definir un ciclo de vida que incorpore todos los requisitos de la normativa para cada uno. Es importante aclarar que la norma es sumamente explícita en decir que se deben cumplir cada uno de los requisitos de la normativa. Eso quiere decir que si yo declaro como institución o como corporación, yo sigo ICS 1511, no puedo cumplir los requisitos de análisis de peligro y riesgo y no cumplirlos de modificación. No debo cumplirlos todos. Y el ciclo de vida me permite definir cuáles son las fases que yo debo atacar o hacer según mis competencias y cuáles son los requisitos que debo incorporar para cada fase. Debo definir cada fase, cada cajita de esas que estamos viendo dentro de las etapas que ya definí, en términos de qué entradas necesito para ejecutarla, cuáles son las salidas que yo espero y cuáles son las actividades que debo verificar para confirmar que las salidas están en conformidad con los requisitos de la norma. Yo no puedo avanzar en una fase si yo no cumplo con los requisitos de la norma, porque entonces estoy dejando de hacer el trabajo en forma correcta y eventualmente habrá un riesgo potencial no cubierto que se transformará en un accidente. Y hay ejemplos típicos. Yo eventualmente hice el análisis de peligro y riesgo, asigné el SIL y me fui directamente a la etapa de diseño. No hice la especificación de los requerimientos de seguridad. Eventualmente, ¿cómo hice yo para, si no verifiqué los requisitos de
las SRS poder hacer un diseño correctamente. Hay un vacío ahí que no se pudo hacer. Cada una de esas cajas debe estar definida en esos términos: entradas, salidas y actividades para verificar. Además, debo planificar las fases para saber cuándo deben ser ejecutadas, quién las debe ejecutar y con cuáles son los recursos que cuenta para hacer esa ejecución. Y finalmente debo asegurarme que debe haber una evaluación bien de cómo una modificación en el sistema instrumentado de seguridad, en su diseño, en su realización o en su operación, modifica de alguna forma o afecta de alguna forma alguna de las fases. Eso quiere decir, supongamos, hubo un cambio en la operación de la planta o salió de servicio algún recipiente, eventualmente eso modifica los peligros y riesgos a los cuales está asociada una función instrumental de seguridad. Yo debería ir a la fase de análisis de peligros y riesgos y verificar todo nuevamente hacia abajo dentro del ciclo de vida. Yo debo verificar a qué fase impacta ese cambio para poder hacer un manejo de los cambios en forma efectiva. Todo eso debe estar contemplado dentro del ciclo de vida de seguridad. Pero pongamos esto en una perspectiva, digamos, práctica. Básicamente, lo que debemos hacer es que en la parte de análisis debemos responder una pregunta. Esa pregunta es: ¿cuánta seguridad necesitamos? ¿Cuánto es la brecha de riesgo que debe cubrir el sistema instrumentado de seguridad? ¿Y cuánta es esa brecha de riesgo que debe cubrir otras capas de protección, que no necesariamente es el sistema instrumentado de seguridad? En la parte de realización debemos responder, bueno, ¿cómo vamos a obtener esa seguridad que le corresponde al sistema instrumentado de seguridad? ¿Qué pasos debo seguir para darle esos chances estadísticos de poder ser efectivamente capaz de reducir el riesgo? Y en la parte de operación es cómo mantenemos esa seguridad a lo largo de la vida útil, 20 años, 15 años, 10 años, para poder decir que el sistema instrumental de seguridad es tan bueno como cuando me lo entregaron nuevo. Y cómo fue diseñado y pensado originalmente. ¿Okay? Ahora vamos parte por parte. ¿Cuánta seguridad necesitamos? Diríamos que lo debemos definir en la parte de análisis, que es la parte inicial del ciclo de vida. ¿Qué tareas hacemos normalmente o qué tareas prácticas hacemos normalmente ahí? Bueno, nosotros identificamos peligros, riesgos, y identificamos las funciones de seguridad necesarias. Eventualmente, esas tareas las hacemos a través de algunas técnicas bastante conocidas y consolidadas. ASOP, WARIF, eventualmente son, si se quiere, las más conocidas, y de allí lo que debemos hacer es que esa técnica sea aplicada desde el punto de vista de los requisitos de la normativa. Dentro de la normativa, en la cláusula 8 de análisis de peligros y riesgos, están unos pasos que yo debo seguir, que no necesariamente coinciden con lo que yo venía haciendo hasta antes de la aparición de la normativa. Yo pongo siempre un ejemplo. Para personas que han hecho ASOP durante muchos años, no necesariamente se van a pasear por preguntar al grupo multidisciplinario que está haciendo análisis de peligro y riesgo si hay una posibilidad de que un ataque cibernético ponga en riesgo la seguridad del proceso. Esa era pregunta que a lo mejor no nos hacíamos hace un tiempo. Ahora eso es requisito de la normativa. Y como es requisito de la normativa, yo no pudiera cerrar el análisis de peligro y riesgo dentro de seguridad funcional si yo no hago esa pregunta. Y si no tengo una respuesta que satisfaga esa pregunta. Luego de hacer el análisis o la identificación de peligros y riesgos, y identificar las funciones de seguridad, pues yo debo asignar esas funciones de seguridad, esas necesidades de protección, que necesito una función para reducir el riesgo de una alta presión o de un bajo nivel. Yo las debo asignar a las capas de protección que ya o tengo en la ingeniería o la tengo en la planta, y debo ver si después alguna de esas funciones de seguridad es una función instrumental de seguridad. Y si fuere una función instrumental de seguridad, pues a esa le debo asignar un CIL correspondiente, para luego hacer el desarrollo de unas especificaciones de los requerimientos de seguridad que estén cónsonos
y hay una relación estrecha entre el hardware y el software para poder hacer la programación de lo que se requiere. Casi siempre los sistemas de instrumentos de seguridad llevan una parte importante de programación. No todos, pero sí la mayoría, sobre todo los más modernos. Ahora, ¿qué alertas les podemos indicar de las lecciones aprendidas durante estos años? Pues hay algunas muy importantes. Hay que asegurar la competencia del personal y la sensibilización del mismo para hacer las tareas. ¿Cómo se explica esto? Enviar a la gente que va a hacer los análisis de peligro y riesgo, la conformación del grupo multidisciplinario tiene que ser gente que tenga las competencias necesarias. No enviar gente porque hay que hacer el grupo multidisciplinario, pero no tienen las competencias necesarias para poder tomar las decisiones que se requieren ahí. Es mejor hacer un grupo reducido, pero que tenga las competencias a profundidad que simplemente hacer un grupo muy grande. La sensibilización tiene que ver con que quien toma una decisión en alguna parte del ciclo de vida tiene que saber cómo afecta el resto del ciclo de vida. ¿Qué pasa si haciendo la asignación de las funciones de seguridad, las capas de protección, yo obtengo un SIL que es muy alto, un SIL 3? Yo realmente puedo verificar si existe alguna otra capa de protección que me ayude a reducir cuánto es el requerimiento de seguridad que necesita esa función, o simplemente dejo que eso lo resuelva más adelante la gente de diseño. Esa sensibilización sobre los parámetros, ¿qué implica que yo diga que el tiempo de inspección es 1 año? Si no lo consulté con la gente de operaciones. Hay que tener la sensibilidad de saber cómo mis decisiones afectan el resto del ciclo de vida. Eso es sumamente importante. Lo otro que vemos en el día a día es que se deben generar herramientas consistentes y de conformidad para el desarrollo de las actividades. Eso quiere decir generar procedimientos para cada una de las fases, procedimientos para hacer análisis de peligro y riesgo, bien sea por alguna técnica en específico, porque eso es lo que, esa es la técnica que le gusta o que decidió la compañía utilizar. Yo quiero hacerlo siempre por HACCP, bueno, hagan un buen procedimiento para hacer HACCP que sea de conformidad con la norma. Pero hagan también una herramienta consistente para hacer la contratación. Si voy a contratar estudios, bueno, asegúrense que la contratación implique que todo lo que yo voy a contratar esté de conformidad con la norma. O sea, que no trate análisis de peligro y riesgo, asignación y de pronto brinque hasta el diseño y no contrate SRS, por decir algo de lo que sucede normalmente, lo que vemos en muchas de las contrataciones. Entonces no hay una forma de contratación que sea consistente. Eso debe ser algo corporativo. O el manejo de la información que no esté definida en los paquetes. ¿Cómo hace alguien si no tiene una herramienta corporativa para hacer eso? Cada quien que les haga un estudio, pues lo tomará de una forma específica, o cada grupo multidisciplinario lo tomará de una forma específica si no hay una guía corporativa para eso. Y una guía para los facilitadores también sería ideal. De manera que no importa cuál facilitador venga a hacer un estudio, bien sea de asignación de capa de protección o de análisis de peligro y riesgo o de un taller de hacer SRS, habrá unas guías corporativas que, de conformidad con la norma, le haga el trabajo de forma consistente. Nosotros podemos, en la parte del monitoreo de la trazabilidad de las actividades realizadas, podemos decir cuántas veces hemos conseguido que eventualmente los hallazgos que se hacen en análisis de peligro y riesgo, llegamos a la parte de asignación y todavía no han pasado de un lado hacia otro para poder hacer el siguiente estudio. O simplemente no se cierran los hallazgos del PHA. Entonces, o básicamente no hay una trazabilidad en cuanto es la definición de la separación de la independencia entre las capas, o no se posee ni siquiera una SRS para poder hacer el diseño. Entonces, hay que tener en cuenta eso. La otra pregunta que debemos respondernos ya en la parte de realización es cómo tener la seguridad que necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Lo primero es que diseñamos el sistema, tanto en hardware para y como el software, en función de sí. Entonces, imagínense hacer ese diseño si yo no tengo un SRS, que es lo que normalmente conseguimos, sino que dejamos que quien nos ve la solución del PLC de seguridad, eventualmente haga la especificación prácticamente él a lo que él normalmente hace, pero lo que él normalmente hace no necesariamente es lo que yo necesito como usuario final. Y por eso es que el usuario final es el dueño de la seguridad funcional y como tal debe ejercer ese rol en forma cabal.
Nosotros también debemos ensayar la unidad lógica y el software asociado, hacer las pruebas FAT y las de integración. Debemos hacer la instalación de conformidad con las especificaciones y debemos en este caso validar que el SIS cumple en todos los aspectos las especificaciones de los requerimientos de seguridad. Aquí hay alguna excepción entre los términos de verificar y validar, porque validar es que yo recibo exactamente el sistema instrumentado de seguridad que yo pedí. Y si yo lo pedí en una SRS en forma adecuada, pues recibiré y probaré el sistema que yo realmente necesito. El problema es que si yo no tengo una SRS porque no sabía que estaba necesitando, no lo pedí, pues recibiré cualquier cosa. Y eso es muy normal que suceda. Los alertas en esta parte es asegurar la transición tanto en la integración de las actividades de análisis a la parte de diseño, porque normalmente no son los mismos actores. Si usted puede tener un consultor de ingeniería que haga el HACCP, o que haga el LOPA, o que haga eventualmente las SRS, y no necesariamente va a ser quien haga el diseño de la facilidad de ingeniería, o quien haga la integración. Y esa parte de esa transición, cuando empiezan a haber actores diferentes, entonces debe ser muy bien manejado. Aquí también hemos conseguido que hay inconsistencia en la generación de las herramientas y debe ser hecho de manera correcta para que se genere la documentación necesaria para poder atender las pruebas que deben hacerse, las pruebas, digamos, que tienen que ver con el desarrollo de las actividades de las pruebas y los casos de pruebas de la FAT y la SAT. Y los criterios de aceptación, cuando yo digo que está bien y cuando no, eso debe ser estándar para la compañía. Y se debe hacer a todas luces la documentación de soporte para operación y mantenimiento. Eso quiere decir los procedimientos de mantenimiento, los procedimientos para la toma de datos del desempeño, los procedimientos para las operaciones, reset, bypass, etcétera, etcétera, de cómo va a convivir la gente de operaciones, yo la debo hacer en esta etapa. Pero yo no puedo liberar, digamos, el sistema instrumental de seguridad si yo no hago lo que se llama una evaluación de la seguridad funcional o un assessment. Yo debo, antes de colocar los peligros de la planta en funcionamiento, pues debo asegurarme que la seguridad funcional fue alcanzada. Entonces ahí hay una revisión adicional que muchos también colindan con algo de PSM que se llama la revisión Franke, donde eventualmente yo debo verificar o validar, en este caso ambas cosas juntas, que la seguridad funcional se alcanzó. Y eso es verificar que todo lo que se debió hacer se hizo de forma correcta y en forma sistemática. Ahora, ¿cómo tenemos la seguridad funcional? Bueno, nosotros debemos operar el SIS, pero debemos mantener el SIS, debemos probar el SIS y debemos monitorear el desempeño del SIS en forma consistente. Y para eso deben haber procedimientos claros y debe haber un entendimiento de las consecuencias de lo que sucede si yo no opero o pongo en bypass o simplemente no hago las pruebas en el tiempo adecuado. ¿Cómo afecta la degradación del SIS por parte de la interacción con el humano? Y eso es sumamente importante que quede claro en función de que el operador y el mantenedor puedan interactuar con el sistema todos los días. Pero adicionalmente debemos manejar los cambios del SIS porque esta es una etapa muy larga. Estamos hablando de 15, 20 años por una instalación promedio. Todos los cambios deben ser manejados de forma adecuada. Las alertas, en este caso, tienen que ver con la transición entre una etapa, que es la transición de el conjunto de personas que arrancan la instalación, que hacen las pruebas, el integrador que estuvo ahí para hacer todas las pruebas y luego se le entrega a la gente de mantenimiento. Esa integración o esa transición para entregar tanto actividades como documentos que soporten la operación y mantenimiento y prueba del sistema es clave y debe estar sumamente bien soportada en este momento, porque esta es una etapa donde se pueden hacer los correctivos, porque después es muy difícil hacerlo. Se debe desarrollar un plan de integridad mecánica donde eventualmente se ponga el peso suficiente sobre las pruebas periódicas, el cumplimiento de las mismas para no degradar la función instrumental de seguridad de ninguna forma, y la medición del desempeño
para verificar que el sistema sigue siendo tan bueno como yo lo diseñé. Para eso es importante que deban estar claros todos los parámetros de diseño, que la gente que opera y mantiene se haya involucrado en ese diseño, para que después no les entreguen un sistema que no se parece en nada a su realidad operacional. Es decir, alguien me hizo un cálculo de la probabilidad de falla en demanda con una prueba anual y resulta que esta planta no se para sino cada vez 3 años. Entonces, ¿cómo vivir con un sistema que no se parece a mi realidad? Pues si no se involucró a la gente de operación y mantenimiento durante los cálculos, no hay forma de hacerlo. Entonces, esa parte de sensibilizar tanto quien diseña como quien opera y unirlos es algo que es importante para la corporación. Lo otro es que hay que implementar una política efectiva del manejo del cambio del sistema instrumental de seguridad dentro de las políticas de manejo del cambio de la corporación, para que eventualmente durante todo este tiempo todas las modificaciones, incluyendo una modificación especial que es la desincorporación, sea manejada de forma efectiva y a los niveles que correspondan. Eso quiere decir que si yo afecto cualquiera de las fases más arriba, pues yo lo tenga que hacer en forma adecuada. Nosotros tenemos estadísticas donde posiblemente el 70% de nuestros CIF o no tienen una prueba de la CIF que busque realmente lo que pide la normativa. La norma pide que usted pruebe o que intente probar unas fallas que están ocultas, no que pruebe la funcionalidad. La funcionalidad es parte de la prueba. Eso quiere decir que si yo voy a probar una función de presión, bueno, si yo debo medir la variable de presión, probar que el transmisor sense y que ejecute la lógica. Pero más allá de eso, hay una colección de casos de pruebas que deben ser probados buscando revelar fallas ocultas, que es básicamente esa normativa, porque acuérdense que lo que estamos probando es todos los términos que están asociados a la probabilidad de falla en demanda, que básicamente están asociados a la tasa de falla peligrosa no detectada. ¿Okay? Ahora, yo les relaciono los ciclos de vida de una forma, digamos, particular. Sería, el ciclo de vida del usuario final sería quien engloba a todos los ciclos de vida, porque cada actor debe tener su propio ciclo de vida. El usuario final tendrá todas las fases asociadas, el consultor de ingeniería tendrá las fases que tienen que ver con hacer consultoría, el integrador de soluciones tendrá bajo su cargo las fases que tienen que ver con la parte de la integración de la solución, el suplidor tendrá las propias para suplir las partes de hardware y software, el instalador también tendrá una colección de actividades que debe soportar en su ciclo de vida y en su plan de seguridad, y el contratista de servicios de mantenimiento pues tendrá las propias. Lo que sí es cierto es que el usuario final tendrá el mayor peso en todas las que corresponden dentro del ciclo de vida. Eso lo veríamos más o menos en estos 3 ejemplos que les paso a continuación. Esto sería un ciclo de vida, todo lo que esté en azul corresponde a las actividades que debe desempeñar un usuario final. Como ven, les tocó bailar con la más fea, les tocó todas. Pero si yo fuese un consultor de ingeniería, posiblemente mi ciclo de vida se corta hasta ciertas actividades de diseño. Tendría análisis de peligro y riesgo, asignación, especificaciones y diseño, dependiendo si soy un consultor que hace a lo mejor análisis de riesgo, como en el caso de CSF. Si yo fuese a lo mejor un consultor de ingeniería, posiblemente entrara en especificaciones de requerimiento de seguridad o básicamente solo en el diseño ingeniería del CIS. Y si soy un suplidor de alguna solución o un integrador, pues estaría entre el diseño de ingeniería y la instalación y la puesta en marcha y hasta la validación como acompañamiento del usuario final. Pero como ven, cada quien tiene un ciclo de vida que es diferente. Lo que está en blanco es porque no es parte del ciclo de vida del suplidor e integrador, así como lo que no está, como lo que estaba en blanco en el caso de el consultor de ingeniería no es parte de su ciclo de vida. Y cada quien tiene que definirlo y poner cada fase descrito en función de entradas y salidas. Eso quería remarcárselo como una condición bien particular de cómo sería entonces el ciclo de vida de cada quien. Y en cada una de las fases que le corresponda a cada quien en el ciclo de vida, esto sería un ejemplo de cómo sería
la descripción de una fase para el caso de análisis y peligro de riesgo, yo lo debería planificar, lo debería definir en términos de entra, debería definir lo que yo espero que salga y debería definir lo que yo voy a verificar para asegurar que lo que está saliendo está de conformidad con la norma. ¿Okay? Esa es la forma en que se trabaja en seguridad funcional. Debe haber esa definición para cada fase del ciclo de vida de cada quien. ¿Okay? Bien sea usuario final, bien sea consultor, bien sea el consultor de ingeniería. Como ya nos acercamos al final, les voy a dar un resumen básico de la presentación del día de hoy. ¿Cómo nos ayuda a nosotros el ciclo de vida de seguridad? Lo primero es que nos ayuda a identificar qué actividades deben desarrollarse y planificarse según el rol que nos corresponda dentro de la vida del sistema instrumental de seguridad que nos corresponde a nosotros compartir. Yo soy parte de una organización que hace consultoría y eventualmente a veces nuestro ciclo de vida se restringe a una fase, porque eventualmente nos contrataron a hacer las especificaciones, los requerimientos de seguridad. Listo. Mi ciclo de vida se restringe a esa fase nada más, pero tengo que hacer toda la planificación, la gestión, la verificación que corresponde a esa fase y definir esa fase en términos de entrada, salida y de lo que yo debería verificar para que esa fase esté conforme con la norma. Si eventualmente yo ese trabajo se lo hago a un usuario final, el usuario final tiene que tener un ciclo de vida donde están todas las fases y eventualmente yo le voy a entregar eso también a un usuario que es una consultora de ingeniería que va a continuar hacia otra fase, que sería hacer el diseño, o eventualmente a un integrador porque él va a tomar las SRS que yo acabo de hacer y las va a transformar en un sistema, digamos, fabricado ya en un gabinete, etcétera, etcétera. Lo otro es que nos establece el orden en que las actividades se deben desarrollar. La norma es estricta. Usted puede subdividir alguna fase porque usted no hace todo lo que corresponde a esa fase. Hace parte de una fase, pero no hace todas las actividades. Por ejemplo, CSF no hace diseño detallado, pero hace el diseño básico. Y nuestro ciclo de vida es un tanto diferente al ciclo de vida de la norma, pero el orden de las actividades es estrictamente el que les acabo de colocar en la presentación. Eso quiere decir que el orden debe ser respetado. Provee un marco compatible con cualquier otro estándar de ese tipo, bien sea de calidad, porque lo mismo que les comenté al inicio de por qué nosotros hacemos el trabajo de la forma en que lo hacemos, es el mismo marco con que se mueve ISO 9000. Si usted quiere tener una cadena de calidad con sus proveedores, pues sus proveedores deben estar alineados con lo que usted tiene. Si usted tiene un sistema de gestión para la seguridad funcional, pues sus proveedores de productos y servicios deben tener un sistema de gestión también. Establecer unas indicaciones claras para que la gente diseñe, construya, opere y mantenga un SIG en forma adecuada, eso se lo da el marco de la norma, y nos da una guía para construir un sistema que tenga un costo-beneficio adecuado, porque no hay forma de construir un sistema si no se da la reducción de riesgo que se requiere, porque está basado en desempeño. Y recuerde que el ciclo de vida de seguridad está diseñado para evitar fallas sistemáticas, que son las fallas más difíciles de poder corregir o evitar cuando se hace el diseño, porque eventualmente requieren de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y sí, la seguridad funcional hay que trabajarla bastante. Pueden seguirnos en nuestras redes. Nosotros escribimos normalmente en el blog muchos de los tópicos que estamos trabajando a diario. Así que les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y lo esperamos en el siguiente webinar. Cualquier otra pregunta que no sea respondida en los términos de la pregunta y respuesta que vamos a abrir a continuación, bueno, les responderemos vía correo a la brevedad, en el correo que se pasó a la invitación. De antemano, un abrazo a todos y muchas gracias. Y recuerden una cosa, la seguridad funcional, aquí sigue el orden de los factores altera el producto. Vale, un abrazo a todos, entonces iniciamos con las preguntas.